estamos viendo el curso de Arduino. En el siglo XI, entre el año 1002 y 1014, gobernó en Italia el rey Arduino. Este rey, si bien su reinado no prosperó mucho tiempo, su recuerdo quedó impregnado en el nombre del bar Re Arduino, en Ivrea, Italia, donde asiduamente un grupo de jóvenes se reunía a beber una cerveza y a tratar de encontrar soluciones para cuando dictaban clases en el Instituto Tecnológico. Entre ellos se encontraba Massimo Banzi, un inquieto profesor, el cual se le ocurrió integrar en una plataforma un microcontrolador y que de esta manera pudiera ser de código abierto para que esté al alcance de todo el mundo. El nombre de este proyecto viene del nombre del bar di Re Arduino, bar del rey Arduino. A quien estamos viendo en pantalla, a Massimo Banzi. Él era profesor en este instituto de tecnología, Ivrea, Italia, y fue uno de los creadores, ¿sí?, del sistema Arduino. Bien, ¿cómo empezó él? ¿Sí? Bien, estas son las placas en lo que estuvimos hablando, ¿sí? Este sistema era un sistema de alrededor de unos $100, ¿sí? ¿Y en qué se basaba? Bueno, principalmente este sistema costoso para el acceso de los alumnos, ¿sí?, se basaba en una plataforma que se llamaba Basic Stamp, ¿sí? Bien, ¿cómo era esta plataforma Basic Stamp? Era de este tipo de chips, ¿sí?, que era programado en lenguaje BASIC. Él, cuando empezó a detectar estos problemas, que era bastante inaccesible a los estudiantes, y de alguna manera tratar de idear una plataforma de código abierto open source que pueda ser libremente programable en un lenguaje ameno y que tenga bajos costos, a su vez que se le pueda conectar toda una familia de sensores que tenga un estándar en la programación, que sea fácilmente intercambiable y que también se puedan programar salidas. Bien, fue ideando diferentes prototipos, ¿sí? Como ya les decíamos, el primero fue uno de estos acá, como pueden ver, bastante precario, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí?, ya pasó, acá vemos otra imagen de lo que es el Basic Stamp, ¿sí?, que, como les decía, como era caro este tipo de sistemas, entonces lo que hizo fue directamente tratar de idear el suyo. Y ahí lo que vemos es un poco, ¿sí?, la historia de Arduino, de cómo a partir del 2005 empezó a evolucionar. Si hay algo que tiene de bueno Arduino es que hacer de código abierto, al tener precios totalmente accesibles, hoy por hoy pueden encontrar inclusive marcas chinas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en sí las dos marcas principales son Arduino, ¿sí?, y Genuino, que se separaron en algún momento de su historia y uno se fabrica en Estados Unidos, otro se fabrica en Italia principalmente, ¿sí? Pero después empezaron a ver, por ejemplo, Beduino, ¿sí?, otros sistemas de programación de este tipo de sistemas embebidos, los cuales son bastante más económicos. Bien, entonces, a partir de estos desarrollos, siguieron trabajando con otra clase de prototipos, ¿sí? ¿Y con qué microcontroladores fueron evolucionando? Empezaron con microcontroladores Atmega de 8 bits, ¿sí? Estamos hablando de año 2005-2006, para posteriormente empezar a aumentar la gama de la familia de Arduino, ¿sí? Por ejemplo, Lilipad, que era un sistema que se puede y todavía existe, son pequeñas placas y hasta semiflexibles
que se pueden incorporar en la ropa para hacer, por ejemplo, prototipos de ropa inteligente o escaneos, ¿sí? También apareció el Arduino Leonardo, aparecieron las conectividades tipo Bluetooth, ¿sí? Y posteriormente ya fueron agregando Wi-Fi y fueron cambiando inclusive la tecnología de Bluetooth. En estos momentos ya estamos en Bluetooth 4.0, que son tecnologías de mayores velocidades, y la 4.0 ya supera casi los 100 metros de alcance de Bluetooth. Bien, después de la Atmega de 16 pasaron a la Atmega 328, una Atmega de 32 bits, y ahora están con el Atmega 32U4, ¿sí? Como pueden ver, tienen el Mega 25, ¿sí? Y en esta ya llegaron hasta el 2013. Acá lo que vemos es una placa del Arduino, ¿sí? Donde, ¿qué vemos? Las diferentes partes. Por ejemplo, vamos a ver que nosotros tenemos un pulsador, que es un pulsador de reset, ¿sí? El conector USB sirve para dos cosas. El conector USB sirve para descargar el programa que nosotros estemos escribiendo o hayamos escrito en el IDE de Arduino, ¿sí? En la interfase de programación, para descargarlo, ¿sí? A la memoria, ¿sí? De nuestra plaquita, el cual funcionará una vez que esté guardado. Siempre ya quedará guardado en nuestro Arduino, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, la borremos o regrabemos esa memoria. Bien, tenemos una alimentación de 6 a 12 volts, ¿sí? Acá, ¿qué podemos conectar? Directamente podemos conectar una pila o una batería con este tipo de pines de conectores, ¿sí? Pero si por ejemplo nosotros estamos trabajando con la computadora, ya toma directamente la alimentación para trabajar desde el conector USB, que es el conector con que nosotros lo conectamos a la computadora. Bien, vamos a ver, ¿sí? En la parte superior que tenemos una serie de pines de entrada y salida que empiezan en el 0 y terminan en el 13, donde van a ver que se encuentra GND, que es tierra, ¿sí? Los primeros dos pines, el 1 y el 0, son pines para comunicación serial, el TX y el RX, ¿sí? Ya vamos a ver que existen otros tipos de comunicaciones, como Bluetooth, como Wi-Fi, ¿sí? Pero también existe otros estándares de comunicación que ya vamos a utilizar. Bien, tenemos entradas analógicas, la A0 a la A5, ¿sí? La diferencia entre entradas digitales y entradas analógicas, en que entradas digitales entramos con 1 o ceros, ¿sí? Mientras que las entradas analógicas entramos con un voltaje, ¿sí? Variable. Por ejemplo, si trabajamos con sensores de distancia, lo que va haciendo es, a medida que nos alejamos o nos acercamos, va a ir variando el voltaje, por ejemplo, de 0 a 3 volts, 0 a 3,3 volts. Y después tenemos pines de alimentación. Los pines de alimentación están repartidos, ¿sí? Para que sea bastante más fácil en la placa. Entonces tenemos pines de 3,3 volts, de 5 volts y pines de GND. También tenemos un pin de IO referencia, si nosotros queremos referenciar a qué voltaje queremos programar, ¿sí? Pero eso, a medida que lo empecemos a utilizar, lo vamos a ir viendo más en profundidad. Como ven, ahí la pastilla DIP con encapsulado, ¿sí? Que se encuentra sobre esa base, permite que este tipo de microcontrolador, en el caso que se nos queme o se nos rompa, lo podemos sacar y cambiar, ¿sí? Bien, acá lo que vamos a ver es del Arduino 1 el pin de diagramas. Entonces pueden ver, si se fijan a la izquierda, van a ver las leyendas. Entonces encuentran que en negro es GND, en rojo es alimentación, en amarillo están los pines de control, en gris son pines físicos, los puertos, ¿sí? En un amarillo más claro, ¿sí? Las entradas análogas, las entradas que pueden utilizarse como modulador por ancho pulso, PWM, que sirve principalmente para variación de velocidad de motores, para control de motores, ¿sí? Y bueno, van a ver que también tenemos, por ejemplo, otro tipo de comunicación como el SDA, SCL, ¿sí? Que ya lo vamos a usar más adelante. También el MOSI.
Bien, acá lo que vemos es una serie de lo que hoy pueden encontrar en el mercado de la familia de los Arduino, ¿sí? Ustedes generalmente, principalmente van a trabajar con el 1, que es el de aprendizaje. Se encuentra también el Leonardo, un Ethernet. ¿Por qué Ethernet? Porque si se fijan en ese conector que tiene una lámina de acero inoxidable, ¿sí? Lo que ven ahí es el conector para cable de Ethernet RJ45, ¿sí? Después tienen, por ejemplo, el Mega ADK, ¿sí? Que es de la familia del Mega, el Mega 2560, el Mega estándar y el Due, ¿sí? Dentro de los más potentes que hoy se están encontrando en el mercado, el Due es uno de los más potentes porque ya tiene un micro de 32 bits y está prácticamente trabajando a la velocidad de un sistema embebido estándar de baja velocidad, ¿sí? Ya estamos hablando que estamos por arriba de los 90-93, ¿sí? MHz de velocidad en este tipo de microprocesador. Bien, tenemos el Explora, que es una especie de pad de game, ¿sí? El LilyPad, el Mini, Pro Mini, Nano y Micro. ¿Por qué la gran diferencia de tamaño físico? Es porque muchas veces, según la aplicación en que nosotros necesitamos llevar a cabo, lo que tratamos de tener en cuenta es el tamaño, ¿sí? Y la cantidad de puertos de entrada y salida. Entonces, en ciertos casos, con un Mini, con un Pro Mini, ya nos es suficiente, mientras que en otros casos, o para prototipar, un 1 para hacer nuestras pruebas. Y después, si necesitamos un poco más de velocidad de procesamiento de microprocesador o de memoria, ya podemos pasar a un Due o a un Mega, ¿sí? Principalmente es esas las características de la familia. Existen otros más. Cada uno de estas placas, ¿sí? De Arduino poseen, ¿sí? Su diagrama de pinout, su diagrama de los pines de salidas. Con lo cual es una ayuda a la hora de que tenemos que saber cuáles son pines digitales de entrada, pines de entrada analógica, pines de comunicación, los diferentes pines de diferentes comunicaciones, ¿sí? Y además, cuáles son, por ejemplo, los pines para la alimentación. Acá vemos también el del Arduino Mega, ¿sí? Fíjense que lo que varía principalmente es la cantidad de puertos de comunicación y la cantidad de pines, ya sea en cantidad de entradas o cantidad de salida. También varía, por supuesto, el microprocesador, porque, por ejemplo, queremos pasar a un Due y ya estamos utilizando un microcontrolador, ¿sí? Un microcontrolador de 32 bits. Bien, este es el Arduino Joule. Se lo anexo, no estaba en el otro, pero es principalmente uno de los Arduinos, digamos, que industrialmente está más preparado para ambientes industriales, ¿sí? Si bien hay que hacerle una serie de cuidados, de ruido, etc., es uno de los Arduinos que se utiliza, o algunos utilizan, para hacer, por ejemplo, PLCs. Bien, acá van a ver un poco, les adjunto una tabla de características, de qué un poco de diferencia tiene uno y otro. Entonces van a ver el Arduino Mega, con el 1, con el Leonardo, con el Due, con el Nano, con el Mini, con el Explorer, y tienen la cantidad de puertos digitales, ¿sí? Los puertos de PWM, que se pueden utilizar como puertos de entrada y de salida, pero además, ¿sí? Tienen esa función extra de poder usarse como moduladores de ancho de pulso para, por ejemplo, controlar velocidad, como les decía, en motores. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros queremos hacer un brazo robot o queremos hacer un cuadricóptero, ¿sí? Por ejemplo, o un carro. Entonces nosotros podemos controlar un poco esa velocidad de salida. Bien. ¿Cuántos puertos analógicos tiene? ¿Qué memoria tiene cada uno? Fíjense en que, por ejemplo, el Due tiene 512K, ¿sí? Es uno, o es el que más memoria posee, y a su vez tiene un clock de 84 MHz, ¿sí? Como les decía, estaba cercano a los 90 MHz de velocidad, mientras que los otros son, digamos, mucho más lentos. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que
en ciertas aplicaciones que necesitamos control y procesamiento de datos de muy alta velocidad, podemos optar por el DUE. Pero en la mayoría de las aplicaciones, tranquilamente cualquiera de los otros, ¿sí? Nos resuelve los problemas. Estamos hablando que, por ejemplo, el DUE es utilizado para control automático de muy alta velocidad, ¿sí? Son ya casos de una complejidad mucho más elevada, pero si no, cualquiera de los otros tranquilamente les sirve. Bien, el tipo de conexión, si tiene USB, micro USB, ¿sí? El conector de alimentación, la tensión de alimentación. Fíjense que, por ejemplo, tienen el Arduino ADK, el Arduino Nano, que hay que tener cuidado con eso, que son de 5 volt. El Arduino Uno es de 5 volt y el Arduino DUE, ¿sí? Que lo he usado yo bastante, es de 3,3 volt. En eso hay que tener cuidado porque si se le conecta 5 volt, ¿sí? Lo pueden quemar. Bien, la corriente de consumo, por supuesto el DUE, como tiene mayor potencia de procesamiento, consume mucho más en miliamperes. Y bueno, y las tensiones de alimentación. Por otro lado, lo que tiene es un sistema de sensorología, ¿sí? O de cantidad de sensores o familia de sensores para gas, para dióxido de carbono, para nitrógeno, para oxígeno. Tiene sensores de distancia, sensores de ultrasonido, sensores de temperatura dentro de varios, sensores de humedad, ¿sí? A su vez también tiene actuadores como motores, como servos, como por ejemplo salidas para display, etcétera, ¿sí? Entonces lo que ustedes ya tienen es en un sistema de estos resuelto una gran variedad de problemas. ¿Y a dónde podemos nosotros apuntar? Se pueden hacer proyectos de lo que ustedes imaginen. Para esto prácticamente no tiene limitación. Y en el momento que se encuentra una limitación, lo que se hace es se salta tecnológicamente a una versión mejor de este tipo de dispositivos. Bien, dentro de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, cualquier tipo de carro autocontrolado, ya sea por Bluetooth, por Wi-Fi, se le puede inclusive programar el recorrido para que lo repita, o se puede programar una cierta inteligencia en estos dispositivos para que cuando recorran eviten obstáculos o detecten mediante imágenes obstáculos o a cierta distancia también los esquiven, ¿sí? Entonces todo lo que ustedes quieran complejizar un sistema lo pueden hacer tranquilamente con este tipo de dispositivos. Dentro de las limitaciones, como ya les decía, para lo que es la imaginación de uno, prácticamente es ilimitado. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es el ArduSat. Es un satélite basado en Arduino directamente. Entonces, este tipo de satélite, inclusive algunos de estos satélites ya fueron enviados, ¿sí? Y ya están trabajando y fueron diseñados en Arduino. Acá van a ver el tamaño del ArduSat y el dispositivo. Bueno, ahí tienen los paneles solares. ¿Por qué? Porque en órbita, mediante la radiación solar, es como ellos cargan sus baterías para después poder hacer la transmisión. Y lo que le colocaron fue un sensor de radiación, ¿sí? Un Geiger de la marca Libelium. Esa es una marca de sensores para Arduino, para este tipo de dispositivos, ¿sí? Que tiene prácticamente los sensores que para medir cualquier parámetro físico que ustedes quieran hacer. Bien, este es un cuadricóptero hecho en Arduino. Como Arduino permite que podamos escribir ecuaciones matemáticas, que derivemos, que integremos, por lo tanto permite hacer controles del tipo PD, PID, ¿sí? Que son controles donde ahí sí utilizamos un poco más de velocidad de procesamiento para hacer las correcciones prácticamente a tiempo real, ¿sí? Y no tener problemas en la conducción o en la estabilidad de este tipo de equipos. Y bueno, para finalizar, no tengan problema, cualquier cosa que ustedes imaginen hacer, recuerden, con Arduino, cuando se inician estas cosas, tranquilamente lo pueden llevar a cabo.
Es así, así que muchas gracias y espero que lo disfruten.